Vamos a aprender en este video cómo controlar el tiempo de salida del N555 en modo estable y la salida de pulsos en modo estable. Vamos a ver cómo podemos trabajar con estas fórmulas en ambos sistemas y cómo funciona y cómo conectar correctamente a la protoboard para que no te equivoques. Comencemos. Bueno, muchachos, estudiantes y seguidores, aquí en esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de la protoboard para que despejemos dudas de cómo poder utilizarla de manera correcta. Como podemos identificar, hay una serie de perforaciones en todo el módulo y tenemos que tener en cuenta que ella no solamente viene en ese tamaño, viene en diferentes tamaños. Pero lo que hay que entender es que todas cumplen con la misma funcionalidad. Viene con un recubrimiento adhesivo en la parte de atrás para poder unir las tres partes, porque las tres partes vienen separadas, tanto las laterales como la central. Para poder entenderla, nosotros tendríamos que tomar una y desnudarla en la parte de atrás, retirando esa parte adhesiva que tiene, y podemos entender de que está compuesta por una serie de laminillas metálicas en la parte trasera, dentro de las ranuras que componen cada serie de puntos o de perforaciones y que hacen la unión de estos puntos para que pueda existir una unión temporal dentro de ellos. Si nosotros retiramos una laminilla de esas, podemos ver de que es prácticamente unas pincillas o pinzas o clics que lo que hacen es atrapar el componente cuando nosotros introducimos un elemento. Si lo observamos bien, nosotros metemos el componente y él queda atrapado ahí, haciendo de que todo lo que nosotros conectemos al lado de él va a tener continuidad o va a tener una unión física con él dentro de la protoboard. Muchos componentes electrónicos se montan también en baquelitas universales y si vemos, guarda la misma estructura, pero a diferencia de que cuando nosotros ya llegamos a este punto es porque hicimos nuestras pruebas y los circuitos tuvieron funcionamiento y ya podemos montar los circuitos de tal forma que ya no necesitamos tenerlo de forma temporal. Para nosotros poder probar una protoboard, vamos a hacer la prueba simple de un LED y comprobemos el funcionamiento. Vamos a colocar el LED. Si el LED no ha sido modificado, tenemos que identificar que la pata más corta corresponde al lado negativo y la pata más larga corresponde al positivo. De otra forma, ya yo les expliqué en las clases cómo se identifica internamente si logramos ver mediante el protector el ánodo y el cátodo para que identifiquemos positivo y negativo. Entonces, vamos a colocar el LED en esta posición. Si lo vemos en esa posición, lo tenemos aquí y aquí, como si estuviéramos colocándolo aquí y aquí. Si colocamos la resistencia, que lo va a polarizar, podemos realizar la conexión con la resistencia que lo polariza. De esta forma, aquí tenemos nuestra resistencia colocado un extremo en el lado negativo y el otro extremo colocado acá. El positivo está quedando libre. Tenemos el LED, el extremo negativo y el extremo de la resistencia colocado en esta posición.
y el otro extremo lo tenemos conectado. Ahora, ¿cómo alimentamos? Aquí tenemos una batería, tenemos un conector. Vamos a identificar el rojo de la batería es el positivo y el negro de la batería es el negativo. Entonces, como ya tenemos identificado que el extremo del LED negativo es el que está conectado a la resistencia, entonces aquí viene lo que nosotros utilizamos temporalmente, que son unos jumper o puentes de cable, en donde nosotros lo que vamos a hacer es hacer la conexión temporal y ahí vemos que no funciona la conexión temporal. Si identificamos en la parte central, en esta protobar, tenemos una separación por convención, viene el color azul marcado como negativo y por rojo el positivo. Esto nos indica que esta conexión que tenemos acá, nosotros podemos auxiliarla para poder trabajar el voltaje de manera separada de lo que nosotros hagamos dentro de la protoboard con un circuito. No todas las protoboard vienen en la misma construcción. Como vemos esta, sí hay una unión física de extremo a extremo y la protoboard no nos está indicando que hay separación aquí. Hay diferentes formas, hay diferentes fabricantes. Aquí nos está indicando este fabricante que también hay una separación en el medio. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, porque si yo tomo el voltaje y lo retiro de la protoboard y lo conecto como me indica la convención, que conecte el positivo al rojo y el negativo al negro. Yo tendría que hacer con jumper o puentes la conexión entre los diferentes puntos, el negativo al negativo y el positivo a lo que ya yo tengo identificado dentro de mi protoboard como positivo. Ahora, si yo tengo el circuito y tengo este tipo de protoboard en donde hay una unión que me está indicando que está separada, al colocarlo de este lado, ya no hay conexión. ¿Cómo resuelvo eso? Pues simplemente tendría que ser una unión física entre este punto y este punto para que pueda haber conexión entre los dos lados. O sea que estoy uniendo este extremo con este extremo. Ahora vamos a pasar a un circuito con un 555 para que utilicemos tanto la convención como gran parte de los puntos, haciendo una conexión que nos permita ver cómo le podemos dar funcionalidad a una protoboard. Bueno, aquí tenemos el N555, es un DIT 8, o sea 8 pines. Tenemos aquí la muesca que nos indica que el pin que está aquí es el pin número 1, tal cual como indica el datasheet. Vamos a trabajar primero el modo estable. Este es el cálculo del tiempo para el encendido y el apagado. Aquí vamos a hacer la prueba con una resistencia de 1K y de 10K, tanto como para R1 y para R2, y con un condensador de 100 microfaradios. El tiempo de respuesta va a ser 0.693 segundos y 0.693 segundos apagado. El circuito que vamos a trabajar es este, ¿sí? Y la frecuencia de trabajo que va a entregar con ese circuito va a ser de 0.470. Vamos a colocar acá, vamos a
colocar aquí la protoboard. Vamos a empezar a implementar. Tenemos aquí de guía para seguir explicando cómo se empieza a colocar todo. Lo primero que vamos a hacer es determinar nuestro voltaje. A mí me gusta trabajar el voltaje de esta forma, con tal de que yo pueda alimentar tanto esta zona como esta zona, realizando unos puentes pequeños. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar este puente que está aquí, que sería voltaje negativo. Aquí colocaría mi voltaje negativo, entonces llevaría este con otro puente de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá para determinar el otro lado como mi negativo. Aquí quito el conector y colocamos el puente. Así tengo ya toda la línea negativa alimentada de este lado y de este lado. De igual forma hacemos con el positivo, teniendo en cuenta que el conector ocupa esos dos pines, como vimos, y pasamos con otro puente hacia el otro extremo para que nos quede la conexión positiva y negativa en ambos lados. Así, de esta forma tenemos alimentada este y este con negativo y este con positivo. Entonces toda la línea va a estar alimentada positivo y negativo. Vamos con el circuito, teniendo en cuenta de que tenemos la muesca de este lado, o sea que el pin 1 es este. Vamos a colocarlo aquí. Podemos colocarlo en cualquier parte, es a gusto y disposición de ustedes. Entonces, lo que nos indica el circuito es que el pin número 1 va a tierra, y como ya identificamos que el pin número 1 es este, lo colocamos a tierra, teniendo en cuenta de que el integrado está ocupando este espacio, y esa misma línea lo que vamos a hacer es conectarle de aquí. Lo que tenemos en cuenta es que el integrado va a estar en este espacio, por poner un ejemplo, y el pin número 1 está aquí, y ocupando esta línea hemos puesto un puente de aquí a acá. Seguimos conectando. Vamos a conectar ahora lo que es la alimentación. Entonces tenemos de que el pin número 8 y número 4 hay que colocarlos en voltaje. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y vía voltaje. Entonces colocamos un puente a voltaje que se encuentra en esta línea, y colocamos el pin número 8 en la parte superior, contando los pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es el último pin. Se cuenta siempre al contrario de las manecillas del reloj, y colocamos el puente que corresponde al pin número 8. Ahí tenemos ya la alimentación, y ahora pasamos al puente que corresponde al pin número 2 y número 6. Entonces, número 2 se encuentra aquí, 3, 4, 5, 6 se encuentra aquí. Entonces estos dos pins los unimos con un puente. Entonces colocamos un puente desde el número 6 hasta el número 2. Y listo, ya tenemos la alimentación para el
circuito y tenemos el puente realizado. Ahora vamos a colocar, este es opcional, es solamente una referencia de voltaje para el circuito integrado. Vamos a colocar esta resistencia que va desde el pin número 7 a voltaje y es de 1K. Aquí tenemos la resistencia de 1K. Entonces vamos a mostrarla, vamos a ver que se enfoque bien. Aquí está, marrón, negro, rojo, corresponde a 1K. Iría de voltaje a 7. Ahí la tenemos, desde 7 voltaje. Luego del 7 al puente entre 6 y 2, una resistencia de 10K. Entonces aquí tenemos la resistencia de 10K, marrón, negro, naranja. Vamos a colocarla, sale de 7. Ahí tenemos el pin número 7 y vamos a colocarla aquí en cualquier parte para no saturar el circuito, y vamos a colocar un puente desde 6 hasta esa resistencia. Entonces aquí lo que hicimos es que la colocamos en otro lugar para que hiciera puente entre 7 y 6 haciendo la misma línea. Aquí en esta zona ya tenemos que sale desde 6, que está haciendo el puente entre 2, es el mismo punto. Si lo hubiésemos elegido aquí, era el mismo punto acá. Entonces ahora pasamos a colocar el condensador de 100 microfaradios que va desde 6 o 2 a tierra. Aquí tenemos el símbolo de tierra que está marcado. Entonces tenemos que tener en cuenta que el lado positivo va hacia 2 y 6 y el lado negativo va hacia el negativo. Como lo identificamos, el condensador tiene una franja que nos indica cuál es el positivo y cuál es el negativo. Este es el lado negativo, ese iría hacia el negativo y lo colocamos hacia el pin número 2. Listo. Ahora nos falta colocar cómo vamos a determinar la salida del pulso, que como ya estuvimos mirando en el cálculo, nos va a salir el tiempo alto en 0.693 y el tiempo bajo en 0.693. Vamos a utilizar un LED. Entonces tomamos una resistencia de 220 ohmios, que es la más común para utilizar, y la hacemos por la salida. ¿Y cuál es la salida? La salida es el pin número 3, que aquí sería 1, 2, 3. Aquí la tenemos. Hacemos la conexión en cualquier parte para colocar el LED, como ya explicamos en la parte anterior. Si no se ha modificado, no se ha cortado el LED, la pata más larga corresponde al positivo y la pata más corta corresponde al negativo. De lo contrario, internamente, si nosotros vemos la transparencia, el lado positivo es la laminilla más pequeña que está internamente y el lado positivo es la laminilla más ancha que hay internamente. Entonces colocamos el lado negativo hacia negativo y el positivo que viene del pin número 13, y colocamos un pequeño puente que nos lleve esa patilla hacia el negativo. Listo, ahí tenemos. Vamos a colocar la alimentación y si todo está normal, todo debe funcionar correctamente. Ahí está.
funcionando correctamente. Ahora vamos a colocar, porque así de manera visual no podemos determinar qué frecuencia es. Entonces vamos a auxiliarnos con un pequeño osciloscopio para ver el pulso. Colocamos el negativo al negativo y colocamos el positivo a la salida del D3 y miramos qué pulso nos está entregando. Vamos a aquí, listo, vamos a, bueno, aquí nos está entregando un pulso y estamos verificando qué frecuencia nos está mostrando. Como vemos, está midiendo sobre 0.2 milisegundos. Vamos a modificar un poquito el tiempo para que él pueda captar esa señal. Vamos a aumentarlo un poco más. Y vamos a disminuir. Y como vemos nos está marcando 0.2 hercios. Esperemos que se estabilice. Son unos osciloscopios, ahí está, 0.300. Y como nosotros calculamos en un 0.400, ahí está en 0.600 y está mostrando el pulso que está entregando el dispositivo. Bueno, ahora vamos a pasar al modo monoestable para que veamos las dos formas en que trabaja este timer, el N555. Bueno, ahora vamos con la parte de monoestable. Como tenemos en cuenta, aquí es un circuito en donde va a generar un disparo y ese disparo va a crear un pulso a la salida a la medida que se descarga el condensador que está asociado al puente que hay entre 6 y 7. ¿Qué determina el tiempo? El tiempo está determinado por una constante que es 1.1 por R1, que es esta, por C1. Si nosotros aplicamos eso con un condensador de 1000, y vemos que el disparo va a ser un disparo de 1.1 segundo y luego se va a apagar. Mientras este pulsador esté abierto, no va a haber disparo. Al oprimirse el pulsador va a generar un pulso negativo que hace de que se cargue el condensador que se descargue el condensador en este tiempo. Luego nuevamente vuelve a estar en su estado cero hasta que no se vuelva a oprimir. Estos circuitos son utilizados muchas veces como retardo o solamente para timer, para que se ejecute una sola acción a la vez. Bueno, entonces tenemos nuestro circuito base con el que terminamos el circuito anterior, en donde tenemos el 5.5 alimentado positivo y negativamente con su reset o 4 a tierra y con el pin número 3 a la salida para indicarnos el tiempo de salida. Tenemos la alimentación que ya hemos hecho. Entonces procedemos. Vamos a comenzar con este puente que es entre 6 y 7. Entonces vamos a hacer ese puente entre 6 y 7. Aquí tenemos, vamos a rectificarlos. Empecemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está el puente. Tenemos 3 resistencias para probar nuevamente la salida. La resistencia con la que fue calculado fue con la de un K. Aquí está. Esa resistencia va colocada del pin 7 a voltaje. Vamos a colocarla del pin 7
a voltaje. Listo. Entonces vamos a, se dobló la patilla, vamos a enderezarla, la colocamos nuevamente, ahí está, el pin número 7. Ok, tenemos la resistencia. Tenemos ahora que colocar una resistencia del pin número 2 a voltaje, y esta es la que vamos a colocar de 10K. Pin número 2, que es este, vamos a colocarla a voltaje. De ese pin número 2, aquí hay un puente que hay que hacer para conectar el pulsador que va conectado a tierra. Entonces sacamos el puente que va a salir del pin número 2. Aquí está el pulsador, un pulsador sencillo. Lo colocamos ahí y el pulsador va a tierra. Ok, tenemos el pulsador conectado a tierra, tenemos ya este circuito y nos falta colocar solamente el condensador. Vamos a comenzar con un condensador de 1000 microfaradios a 35 voltios. El voltaje no nos interesa en esta prueba. El polo negativo es ese iría a negativo y el pin positivo va al puente entre 6 y 7. Entonces aquí está el puente entre 6 y 7 y el pin negativo va al negativo. Ok, según este cálculo, con este condensador tenemos que tener una salida de 1.1 segundo de retardo al oprimir el pulsador. Conectamos y ahí está, un retardo de 1 segundo. Y si duplicamos a 2000 debemos tener 2.42. Recuerden que condensadores en paralelo se suman, condensadores en serie se dividen. Entonces conectamos el otro condensador en paralelo y ya tenemos 2000 microfaradios allí. Debemos tener el doble de tiempo. Perfecto, tenemos el doble del tiempo, pero vamos a retirar uno y vamos a hacer ahora las dos pruebas. Si esta resistencia cambia, nos referimos a esta, el tiempo de salida va a cambiar. Comencemos. Aquí tenemos una de 560. Vamos a retirar la que inicialmente tenemos, es de 1K, que esa es la que vamos a intervenir y vamos a ver qué ocurre. Ya tenemos los cálculos hechos con 1000 microfaradios, que el tiempo de salida va a ser de 1.1 segundo, pero la hemos reducido a 560 y vemos el tiempo cambió. Si nosotros hacemos esa operación, si tomamos esa salida de 1.1 por 560 por 0.00 1000 microfaradios, tenemos que la salida va a disminuir, se va a reducir a la mitad. Ahora vamos a cambiarla por una de 10K. ¿Sí? Al cambiar por 10K, ponemos 10.000 ohmios
vamos a tener prácticamente 11 segundos. Ahí comprobemos, aquí tenemos la de 10K, vamos a cambiarla. No hemos variado el condensador, solamente hemos variado la resistencia que va a generar el disparo. Y vemos. O sea que mediante esta resistencia, cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, si nosotros calculamos esta resistencia con el tiempo de salida, podemos aumentar y disminuir el retardo haciendo un pequeño timer de control. Bueno, estas son las instrucciones que tenemos que tener para poder manipular una señal de control a través de un NE555. Espero que hayan entendido y que en una próxima oportunidad compartamos otro video para entender otras cosas que sean referentes a la electrónica básica. Nos vemos en otra oportunidad.